Qué alegría estar con ustedes en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Bienvenido su servidor y amigo Padre Chuy. Pueblo chico, chisme grande. Es el dicho que vamos a reflexionar en esta ocasión y más en la globalidad, en la era cibernética. Si antes en un pueblito chiquito, como todo el mundo se conoce, los rumores, los chismes, las difamaciones, los dimes y diretes, diría mi abuela, corrían rápido. Ahora imagínate en la era cibernética donde con un clic al compartir, nada más el asunto es, en esta era cibernética, el tema de la difamación, el chisme, los rumores, los ruidos, o la posverdad que se llama, o las verdades a medias, o la mentira repetida muchas veces a tal punto que después queda la impresión que es verdad. Pero por eso hay que reaccionar correctamente frente a la mentira. Decía la Madre Teresa de Calcuta, si los delincuentes están organizados, ¿dónde están los buenos organizados? Entonces, frente a la mentira, Jesucristo nuestro Señor le dijo a sus apóstoles, vayan y anuncien la verdad, lo que se dijo a ocultas de bueno, que se grite desde las azoteas. No hay nada oculto que no llegue a saberse. En todas partes, en la casa, en el barrio, en la iglesia, en la política. Por eso, dice Jesús en otro texto, tenemos que arreglar nuestros asuntos con el adversario por el camino. Arreglar los asuntos con el adversario es para estar en paz, no es para, obviamente, agredirte, porque con la misma vara que midas serás medido. Es la reflexión que vamos a hacer en la segunda parte. Pueblo chico, chisme grande. Y en este mundo global ya estamos en la era cibernética, el mundo está muy chiquito, es al mismo tiempo grande pero chiquito, está conectado pero al mismo tiempo desconectado. Es la parte más curiosa de este mundo. Las redes sociales, la era cibernética nos acercó a los lejanos, dicen los especialistas, y nos alejó a los cercanos. Es muy curioso cómo el mundo vive atrapado en la realidad virtual. Ahí como que sucede un mundo muy aparte, ¿no? Ahí las cosas son así como muy curiosas, un mundo imaginario, un mundo un poco raro, nada más que, no sé, cuando tengamos que enfrentar la realidad, los que están muy expuestos, según los sociólogos, a la realidad virtual, cuando llegan a la realidad que es más lenta, que camina a veces de manera contradictoria, pero es la realidad, muchos se frustran y se enojan con la realidad. Tal vez ese enojo social que existe por el COVID, por el confinamiento, por demasiada violencia en la familia, familias disfuncionales, hijos abandonados, padres que abandonan a los hijos, situaciones mil, tal vez eso está llevando a muchas personas al enojo, a la rabia, a la frustración, a la impotencia. Nada más, aquí el asunto con inteligencia emocional es cómo controlamos nuestros sentimientos y emociones. Si lo descargamos en contra de los demás, esa rabia se puede volver contra ti, porque no resuelves nada quejándote, dice el Papa Francisco. No resuelves nada difamando, no resuelves nada hablando mal o diciendo un chisme por aquí por allá. Cuenta la historia, yo no sé a quién se le aplica, yo había leído que se le aplicaba a un santo, San Felipe Neri, o al santo cura de Ars, que los dos fueron grandes santos y confesores en su tiempo, que en una ocasión se acercó una mujer a confesarse y el sacerdote ya al final de sus pecados le iba a dar la absolución, pero una mujer le dijo, disculpe padre, se me olvidó un pecadito chiquito, quiero confesárselo. Adelante pues, dijo el santo sacerdote. Es que soy muy chismosa en el pueblo. Entonces el sacerdote le dijo, es que no es un pecado chiquitito, es un pecado muy grave. Entonces no te puedo dar la absolución de todos tus pecados, o sea, el perdón de Dios, hasta que vayas y hagas una penitencia y repares el daño por el asunto de los chismes, ¿no?
tienes que ir a tu ranchito, agarras la gallina más gorda y la vas desplumando por todo el pueblo, por todas las calles, tienes que recorrer todo el pueblo. Pero van a decir que estoy loca. No, tú diles que vas a comerte un buen caldo y que saliste a pasear para no aburrirte en tu casa y la vas desplumando. Y con eso ya vengo a que me dé la absolución de mis pecados. Sí, vienes y ya luego platicamos. Y así pasó. Ella agarró su gallina, la más gorda, y pensando, pues hasta me salió con beneficio irme a confesar, porque maté 2 pájaros de un tiro, como luego se dice en otro dicho. Me confesé, voy a ser perdonada y voy a comer caldo. Imagínate qué rico. Pero el asunto se complicó cuando regresó ya con su gallina pelona a que el sacerdote santo le diera la absolución, y cuando esta mujer le dijo, ya cumplí la penitencia, ahora sí, perdóname mis pecados. Mientras que el sacerdote le dijo, no, todavía te falta la segunda parte de la penitencia. Ahora ve y recoge todas las plumas de la gallina. Y la señora soltó la gallina pelona ahí en la mesa y puso sus manos en la cabeza y dijo, ¿y a dónde voy a encontrar todas las plumas? Pues lo mismo pasa con los chismes, mija. Te voy a perdonar, pero ten cuidado, porque un chisme, una difamación, una mentira, un rumor, algo dicho así, se va, y al final es bien difícil reparar el daño, nada más que con la misma medida que midas serás medida. No faltará quien también hable mal de ti, y después vas a pedir justicia, y el mal corrió a tal grado que el daño es para ti y para los demás. Ten cuidado entonces con tu forma de hablar. Obviamente que todos tenemos algo que decir. Aquí el problema en la era cibernética es que si lo que vas a decir es interesante y es la verdad, todo mundo, no falta quien se desnuda en un TikTok, no falta quien por llamar la atención y por un like hace cosas, hasta come canela y acepta retos que lo llevan a situaciones de peligro, ¿no? Hay quien por tomarse una foto en un selfie se arrima demasiado en un peñasco y termina cayendo y arriesgó su vida. En la era cibernética, de repente, dijo el Papa Francisco, cualquiera toma un celular y dispara y parece un arma este asunto. Pero bueno, aquí el asunto es que en un mundo tan globalizado tenemos que tener cuidado con lo que decimos, todos, absolutamente todos, con lo que hacemos, con lo que deseamos. Cuando tomes la palabra tienes que tener cuidado de no lastimar a los demás, porque con la misma vara que midas serás medido, obviamente. Y nosotros como anunciadores de esperanza anunciamos la misericordia de Dios. Obviamente que lo que siembras eso cosechas, y en el asunto del mundo globalizado que está enojado consigo mismo, que trae muchas rabias, frustraciones y enojos y no sabe cómo encauzarlas, de repente hay gente que pues agarra su celular y empieza pues a decir, nada más por decir. Todo el mundo quiere hablar. Aquí la pregunta es, ¿quién de veras quiere escuchar? ¿Quién de veras quiere cambiar y caminar por ese sendero de la paz? Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos. De nuevo estamos aquí en Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia. Mateo 7, versículo 2 dice, con la misma medida que midas serás medido. Por eso Jesús nos invita a ser misericordiosos. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Porque se aplicará misericordia con quien fue misericordioso, pero lo otro también. Con la misma vara que midas serás medido. Si fuiste cruel con los demás, pues obviamente que al final de la vida, al final del camino, al final, cuando llegue la hora del juicio, pues obviamente que con la misma medida que mediste, serás medido, y con ñapa, como se dice acá en el istmo en zapoteco. Esta regla es básica porque Jesús también nos invita a que, por ejemplo, el pecador puede pedir perdón, no pasa nada. Al lado de Jesús, cuando lo crucificaron, estaba un ladrón que pidió perdón y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En un mundo cruel, sin sentido, sin amor a la vida, en la cultura de la muerte, el demonio te tienta para que caigas, y si caes y te quieres levantar, te pisa para que no caigas. En un mundo cruel, indiferente, te acusan, te señalan sin sentido. Entonces, tenemos que tener cuidado de que
Fíjate, Dios, a pesar de que conoce nuestros pecados, Él no nos acusa, nos señala. El único que acusa es el demonio. De hecho, el nombre de Satanás, el nombre del demonio es el acusador, pero acusa nada más por acusar, por destruir, pero ese es el demonio. Dios conoce el fondo de lo que hay en cada persona, nada más que Él no nos condena. Obviamente que si tú no te arrepientes, pues te condenas tú, por tu propia boca te condeno, dice Jesús en una parábola. Entonces, tenemos que practicar la misericordia, vivir en la misericordia y sentir la misericordia de Dios. En el caso del pecador que se arrepiente, en el caso del que está sufriendo alguna injusticia, que se ponga en las manos de Dios y Dios lo salvará. Te digo que vivimos tiempos de mucho cambio social donde mucha gente está confundida, pero ahí está el mensaje de Cristo. Yo creo que sería interesante volver a leer los evangelios, los que tengan una Biblia por ahí en la mano y que tengan curiosidad o necesidad de un mensaje de esperanza. No veas videos anticatólicos, porque ahí lo único que vas a perder es la poquita fe que tienes. Si quieres encontrarle sentido a tu vida, pues busca una fuente. Mi abuelita decía que cuando quieras buscar un modelito, no busques un modelo peor que tú, porque a veces hay gente que se la pasa señalando el pecado del otro para justificar su pecado, ¿no? Si te vas a buscar un modelito, búscate un modelo mejor que tú para que por lo menos le llegues a los talones, porque si te buscas un modelito peor que tú, vas a ser peor que él, porque estás justificando tu mentira. Quien vive en la mentira, obviamente, la mentira se vuelve contra él. Quien vive en el mal, obviamente Dios nos da la oportunidad de salir. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo. Arrepiéntanse ahorita que es tiempo, dice la Sagrada Escritura. Cuando experimentes tu fragilidad, tu pecado, tu tristeza, tu dolor, el miércoles de ceniza nos dijeron, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. El obispo de Tehuantepec vino aquí a Salina Cruz y nos dijo en una ocasión sobre el tema del COVID, ¿qué lección nos deja el COVID? Que no somos tan superpoderosos, que somos frágiles, pero también dijo el Papa Francisco que en esa fragilidad, en ese polvo que somos, podemos llegar a ser polvo divino con Dios, pero hay que acercarse a Dios. Te invito a leer el Evangelio de Lucas, es el Evangelio de la Misericordia. Y ahí vas a encontrar un mensaje de esperanza a ti si eres pecador o a ti si se está cometiendo una injusticia para que perseveres en el bien y verás que no va a imperar el mal, siempre va el bien a florecer. A Cristo lo crucificaron, pero resucitó. Pido a Dios que te bendiga y te conceda paz y tranquilidad en este mundo tan agitado. Con la misma vara que midas serás medido y si eres misericordioso, al final tendrás un río de misericordia. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué bonito es lo bonito cuando se junta el amor y la alegría, claro, ya cuando se junta el enojo, la rabia, la frustración y no sabes encauzar con inteligencia emocional todos esos sentimientos contrarios, entonces te sucede lo que te sucede. Pero bueno, aquí nos tocó vivir en esta generación, nos tocó vivir en esta situación y tenemos que sacar el día. En este mundo globalizado a veces impera la mentira. Se ve y se escucha, por ejemplo, en la política, a veces también en la religión, quien no practica coherentemente su religión, a veces en la casa, hay muchas situaciones familiares donde la contradicción inunda la vida de esposos o de hijos de oscuridad. Hay muchas familias disfuncionales, muchos hijos maltratados, muchos hijos abandonados, muchos jovencitos que les dieron todo. Esta generación de cristal les dieron todo y no los toques porque se quiebran, son hipersensibles. En este mundo globalizado también las redes sociales, toda esa rabia, frustración y enojo la están sacando con quejas, con señalamientos a los demás sin sentido. En el mundo, por ejemplo, de las ideologías, en esta era también donde la caída de las ideologías se dice en sociología y en política, en el caso de la caída del muro de Berlín en el 89, donde parece que impera el capitalismo ahora, pero al mismo tiempo la crisis económica del capitalismo que produce mucha injusticia, muchos pobres, pocos ricos,
y esto produce mucho enojo porque al mismo tiempo la publicidad te despierta muchos deseos. En Francia hubo jóvenes hijos de migrantes que vivían en la periferia de París hace años, no hace mucho, que quemaban carros de lujo y les preguntaron que por qué lo hacían, porque pues les daba rabia que hubiera carros de lujo y ellos no lo podían tener porque la publicidad les despertaba ese deseo. Entonces vivimos como en un mundo de contradicciones y esa rabia no la podemos encauzar. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué esos jóvenes están haciendo eso? Porque tal vez a esos jóvenes no les enseñamos el camino correcto. Entonces muchos hijos están abandonados o a muchos hijos se les dio todo de cosas, pero no se les dio amor. La familia disfuncional, el papá que les da mucho dinero y cree que con eso ya los están atendiendo, pero necesitan el abrazo, la mirada, la ayuda, el respeto, el cuidado, la plática, la protección. Y eso, si no lo tienen, los llena de ansiedad y sacan su rabia. Y no faltará quien capture a estos jóvenes con su rabia y los lleve en el descontento social pues a quemar carros o a otras cosas. El Papa Francisco en la invitación que hace para que la educación en las escuelas y en la familia y en la iglesia la redimensionemos desde la misericordia, nos está invitando a que pues le demos una respuesta a este cambio de época. Obviamente que la educación es básica y fundamental y la transmisión de la fe y de la experiencia de vida a los niños y jóvenes. Hay que sentarse entonces a platicar con los hijos. Aunque te digan ya aburres jefa, aburres jefe, aburre cura con su sermón. Pero no hay que dejar de transmitir ese mensaje porque en el fondo lo está necesitando, porque de hecho, de todas maneras, se exponen a otros contenidos mediáticos que no faltará quien los lastime y los lleve a la tristeza, depresión, rabia, enojo social, descontento social y violencia social o al suicidio. Es mejor que no le hace que te digan aburrido o de repente hablen mal de ti o de mí, pero no dejemos de anunciar este mensaje de esperanza, porque el diablo en el fondo lo que quiere es que no suene este mensaje de esperanza, que callemos los que tenemos que hablar, para que a alguien le interesa que tus hijos estén confundidos porque pues, les van a vender productos, ¿no? El demonio quiere el alma confundida de muchas personas porque los demonios se alimentan de esa confusión y además se alimentan de su alma destruida, quieren su alma, su historia, sus recuerdos, su amor, su sexualidad, sus sueños, sus anhelos, su tiempo, su alegría. Lo quieren para destruirlo porque el demonio se alimenta del odio, de la rabia, del rencor. Mejor ofrécele a Dios tu tiempo, tu vida, tu amor, tus sacrificios. En el caso de los que nos toca sufrir alguna injusticia, bueno, pues en esta cuaresma le ofrecemos a Dios nuestro Vía Crucis, dice San Pablo, podemos cooperar con Cristo en la redención del mundo ofreciéndole a Dios nuestros dolores, sufrimientos y enfermedades. A propósito de enfermedades, pues esta situación tan difícil que estamos viviendo del coronavirus, que muchas personas han perdido a sus seres queridos y algunos se ha quedado ya solo y económicamente destruido, pues tenemos que sobresalir a esta situación adversa. Ahí está Dios compasivo y misericordioso que nos tiende la mano, entonces la mirada la tenemos que levantar, como les decía en el video anterior, la tenemos que levantar hacia el horizonte y escoger el mejor camino. El abismo no lo mires mucho, sí, un ojo al gato y otro al garabato, sí mira lo que está pasando. Tampoco dice Jesucristo a sus discípulos, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes, los envió como corderos en medio de lobos. Entonces, la astucia del cristiano es para librarse del peligro. Si en algún lugar no lo reciben, sacúdanse el polvo y continúen su camino anunciando este mensaje de esperanza. Aquí el asunto es que no nos doblemos en anunciar la esperanza. Citando nuevamente a la Madre Teresa de Calcuta, ella decía que si los delincuentes están organizados o si la gente que hace el mal se organiza, entonces ¿dónde están los buenos organizados? Y por eso tenemos que seguir anunciando la esperanza. Se sufre, se llora, pues sí, es el camino de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero el que hizo el mal tiene que ir a repararlo. El que sufrió la injusticia, bueno, tiene que soportar con paciencia y ofrecerle a Cristo este dolor para salvar al mundo, porque el diablo quiere destruir a uno y a otro, el que hace el daño como el que recibe el daño para que los dos se hundan. Pero pues el pecador que se arrepienta y el que sufrió la injusticia, que perdone y que pida la fortaleza a Dios. Pues que Dios te cuide en esta cuaresma, está avanzando rápido y vamos a celebrar la Pascua, a Cristo resucitado, y esta es nuestra fe y nuestra esperanza. Vamos hacia allá como cristianos,
hacia Cristo resucitado que venció al mal. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué rápido pasa el tiempo, pero pues así es esto. Gracias por tu paciencia, reflexiones para la vida. Aquí no queremos lastimarte, si te fijas. Aquí lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Tu servidor y amigo, Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. Atrás de cámara, Esteban y el equipo de comunicación social de la Diócesis de Tehuantepec. Hasta la próxima.